La palabra de esta mañana tiene que ver con el poder de la alabanza. El poder de la alabanza, algo que experimentamos todos los cristianos, todos los creyentes, que vemos cómo la mano de Dios se mueve cuando alabamos su nombre. Lo que hacemos en esta mañana o en cada reunión, en este momento, hay millones de personas en todas partes del mundo alabando el nombre de Dios. Hay una gran parte de la humanidad que alaba el nombre del Señor, reconoce que Él es grande, amén, y que Él hace cosas poderosas. Si hay algo que vamos a experimentar en la vida y que no podemos evitar, es tener dificultades. ¿Por qué? Porque la vida pone desafíos, amén. Pero nuestra actitud como hijos de Dios, aún en cualquier adversidad, es levantar nuestras manos al cielo y decir: Señor, yo sé que eres grande, yo sé que tenés poder, yo sé que tu mano está extendida y me vas a bendecir. Amén, me vas a bendecir. Si sos de tener esa actitud de caer en el enojo, en la tristeza, en la depresión y bajás los brazos, bueno, tenés que empezar como un hijo o una hija de Dios a experimentar esto. Señor, yo sé que sos grande, que tenés poder, y de esta situación me vas a librar porque tu mano está extendida. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir. Muchas veces hemos compartido esto de que nos queda esa idea religiosa, nos queda esa idea de que Dios es un ser tan santo que siempre está preparado para castigarme, para destruirme, y en donde cometo un error o algo que sé que no está bien, enseguida uno empieza a creer que en cualquier momento viene el palo, el garrotazo, amén. Y esa idea de Dios está muy lejos de lo que Dios nos enseña en su palabra. Dios no nos quiere destruir. Si lo quisiera hacer, ya hubiese destruido a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nuestra justicia, la justicia humana, es como un trapo de inmundicia, como un trapo sucio. No sirve para nada un trapo sucio, ¿no? Uno tira, o lo lavás o lo tirás. Bueno, nuestra justicia humana delante de Dios no sirve para nada. Así que si Dios quisiera destruir a la humanidad por la maldad, por los pecados que cometemos, ya nos hubiese destruido. Pero lo que nos enseña la Biblia es que en este tiempo Él quiere que todos se salven, que no se pierda nadie. Por eso es el tiempo de la gracia. Y esa es algo muy especial y es algo que nos alienta a acercarnos a su presencia y alabar su nombre. ¿Por qué? Porque Dios nos da una oportunidad, no una vez, sino cada día, cada día. Hoy es un día de oportunidad. Hoy tenés una oportunidad delante de Dios. No sé cuál fue tu situación personal hasta hoy, pero sí hoy tenés una oportunidad delante de Dios. Acércate a Él confiadamente. No va a venir un rayo y te va a destruir, sino que va a venir el Señor con sus brazos abiertos y te recibe y te da una oportunidad de vida. Amén. Te vas a levantar en el nombre del Señor. Es una oportunidad de vida. Gloria a Dios. Recibilo. Puede hacer que tu vida en Cristo sea una vida constante, que puedas ir perseverando día a día, pero si por alguna razón no fue así, y te apartaste de Él, te alejaste de sus caminos y hoy estás en este lugar o estás recibiendo esta palabra, bueno, hoy es un día de oportunidad. Dios te da una nueva oportunidad. Y si mañana volvés a fallar, Él te va a dar otra oportunidad. Él te va a dar otra oportunidad. Y va a insistir, ¿por qué? Porque es tiempo de la gracia de Dios. Esto le pasaba a los discípulos cuando hablaron con el Señor. Ellos como que tenían una cantidad de veces, decía, ¿hasta cuándo se puede llegar a perdonar? Y no sé quién fue, pero alguien hasta había puesto una cifra, 7 veces.
Como el 7 es un número perfecto, bueno, entonces dijeron 7 veces se perdona y a la octava se cierra la puerta. Y esa idea no encontré de dónde se introdujo ese pensamiento, ¿no? Pero alguien empezó a decir 7 veces y a la octava se termina el perdón. Y alguien lo relacionó con Dios y empezó a decir, Dios perdona 7 veces. Entonces le dicen a Jesús, ¿hasta cuándo hay que perdonar? 7 veces. Y Jesús le dice 70 veces 7. 490 veces. Es muchísimo. Yo creo que el Señor les dijo, es imposible llevar la cuenta. Si llevas la cuenta de las 490 es que sos muy rencoroso. Porque vieron que en Corintios dice que el amor, el perfecto amor, no lleva una cuenta exacta de aquellas cosas que nos hacen daño, aquellas cosas que nos afectan. No, ¿por qué? Porque el verdadero amor, yo calculo que a las 2, 3, 4 veces, perdona, así es el amor de Dios. Dios no tiene un detalle de tus pecados. Dios los borra y dice que los echa sobre sus espaldas y olvida y no se habla más sobre el tema porque así es el amor de Dios. Y estamos bajo la gracia del Señor, amén. Por eso Él te va a perdonar. Él te va a perdonar y yo creo que esa es una razón por la cual uno tiene que alabar su nombre porque tenemos siempre una oportunidad delante de Él. Siempre hay una oportunidad delante de Él. A veces, y un error que hemos cometido quizás los predicadores o una facción de la Iglesia de Cristo es, nos convertimos en seres muy apocalípticos, Y enseguida hablamos de destrucción, de que en donde se te perdió, y es más un mensaje del mundo que el mensaje que se tiene que dar dentro de las iglesias, que en donde perdiste la oportunidad, listo, no hay salida. Y así mucha gente cree que en donde erró, en donde se equivocó en algo, ya se perdieron todas las oportunidades. A veces he escuchado jóvenes que han fallado en su relación de pareja, donde fallaste una vez está todo perdido. Y Dios nos dice, siempre hay oportunidad. Hay gente que comienza una carrera, tiene un sueño, un proyecto, y a mitad de camino algo sucede que ese objetivo no se puede llevar a cabo, o fracasa, o comete un error. Y bueno, el mundo te da a entender de que no hay salida, de que está todo perdido. Perdiste tiempo, perdiste unos años y eso no se puede volver atrás. Pero Dios nos dice que en Él siempre hay oportunidad. Por eso su palabra dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Si por alguna razón en tu mente o tenés esa idea que está todo perdido en algo que sucedió en tu vida, puede ser en tu familia, puede ser en tu economía, quizás tuviste un emprendimiento, un sueño de tener una empresa, un negocio y comenzaste con toda la energía y a mitad de camino te fundiste. Aún siendo cristiano, salió mal y bueno, fracasaste y crees que todo está perdido. Dios te dice, en mis caminos el Señor hace siempre todas las cosas nuevas. En Cristo siempre hay una oportunidad, amén. Siempre hay una oportunidad. Por eso, queridos hermanos, alabamos al Señor por su grandeza. Porque Dios en cualquier situación nos va a rescatar. Amén. Vamos a ver razones por las cuales tenemos que adorar a Dios. Bienaventurado el pueblo que alaba al Señor. Dios busca un pueblo que le adore, amén, que alabe su nombre. Entonces el Salmo 89, 15, 17 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, amén. Acá hay un pueblo que sabe aclamar a Dios. Gloria al Señor. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Amén. Aquel que alaba a Dios, alaba al Señor, va a ser levantado. Porque tú eres la gloria de su potencia
y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Amén. Hermosa palabra. Sí, Señor. Hermosa palabra. Queridos hermanos, cuando uno alaba a Dios, crecemos en poder y crecemos en autoridad. Amén. Dios te levanta, porque quizás sin darnos cuenta, indirectamente, reconocemos que todo depende del Altísimo. Y en quien confiamos es grande, es poderoso. El Señor es omnipotente, amén. Tiene todo poder. No hay nada que Dios no pueda resolver. Y este mensaje impactaba mucho en los tiempos bíblicos. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos todas las naciones que rodeaban al pueblo de Dios tenían muchos dioses. Tenían un Dios para cada cosa, un Dios para las cosechas, un Dios para el agua, un Dios para el sol. Bueno, para todo habían creado un Dios. Y no podían entender que el pueblo de Israel, el pueblo santo, adoraba y alababa a un Dios que era grande y que en Él estaban todas las cosas, que todas las cosas habían sido creadas por Él. Amén. Era hasta más fácil adorarlo. Por eso, si hay algo que tenemos que aprender a romper nuestras estructuras mentales, esas fortalezas que tenemos muchas veces en donde tenemos una idea muy finita y crecer y decir, Señor, yo sé que todo está en tus manos. ¿Tenés un problema financiero? ¿Quién es el mejor contador? ¿Quién es el mejor asesor económico? ¿Quién es el que tiene todos los recursos? Más que un banco, más que el Banco Central, más que el Fondo Monetario. El Señor, dueño de todas las cosas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él es grande. Sí, Señor. ¿Tenés un problema de salud? ¿Quién es el mejor médico? ¿Quién es el mejor especialista? ¿Quién es el que te va a dar el verdadero diagnóstico? Pero ¿quién es el que te puede resolver esa situación? El Señor. El Señor. Por lo tanto, poné toda tu confianza en Él. ¿Tenés un problema familiar? ¿Quién es el mejor profesional, psicólogo, psiquiatra, que puede resolver ese problema, esas diferencias que hay en tu hogar, que parece que no hay salida? El Señor. Por eso lo alabamos. Porque Dios puede tener todo bajo su control. Y cuando uno alaba a Dios es una actitud de confianza, saber que Dios puede controlar cualquier situación. Por eso, si hay algo que nos anima esta palabra, es que confiemos en Él. Y esa confianza te va a dar descanso. Ahora la pregunta es, si no tenés descanso, si te encontrás en una situación de estrés, agobiado o agobiada, quizás es lo que la palabra te dice en esta mañana, que confíes más en Él, que descanses más en Él. Quizás estás demasiado enfocado en las situaciones, el problema, trabajando demasiado en tus fuerzas y no permitís que el Señor se glorifique en tu vida. Descansá en Él. Por eso esta palabra que la aplicamos mucho a aquellos que quizás no conocen al Señor. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Bueno, esta palabra es actual aún para el pueblo de Dios en el día a día. Amén. Hoy que estás agobiado, cargado, cansado, acércate más al Señor. Confía en su grandeza y alabá su nombre. Tus fuerzas van a ser renovadas. Gloria a Dios. Tus fuerzas van a ser renovadas. Él es poderoso. Vamos a otra palabra. ¿Qué significa alabar a Dios? Es magnificar. Amén. Ponemos bien en alto su nombre. Bien en alto su nombre. Es engrandecer. Amén. Bien en alto, engrandecemos su nombre. Dios es grande. Si hay algo que produce la religión,
El mensaje del mundo es hacernos creer que Dios es un ser pequeño, que Dios no se va a ocupar de tu problema, que Dios es un ser que no está interesado en resolver los problemas de nuestra vida, que no podemos confiar en Él. Es más, hay grupos de cristianos que no creen ni siquiera en la resurrección de Cristo porque no creen en que Dios puede levantar a alguien de entre los muertos. ¿Por qué? Porque creen en un Dios pequeño. Y eso es lo que produce la religión y lo ha hecho durante siglos. La mentira de este mundo, hacernos creer que Dios es pequeño. Pero cuando el pueblo de Dios se reúne, alaba y siempre confía en la grandeza, magnifica el nombre de Cristo. Amén. Dios es grande, amén. Dios es poderoso. Y ahí está puesta nuestra confianza. No confiamos en nosotros mismos, no confiamos en cualquier sistema humano, ni en las riquezas de este mundo, ni en la capacidad humana. Confiamos en Dios porque Él es grande. Él tiene todo poder. ¡Aleluya! Levantamos a Cristo. Salmo 145, 1 al 3 dice, la alabanza nos da poder para permanecer en tiempos difíciles. Porque ahí está la clave. ¿Cuándo voy a alabar a Dios? Cuando estoy bien, cuando estoy feliz. Es bueno que así sea. Amén. Cuando las cosas me van bien, reconocer que el Señor ha hecho la obra. Y gracias. Descansamos en Él. Reposamos en Él. El otro día, compartiendo la palabra de Dios con los hermanos del Instituto Bíblico, hablábamos de que el Señor, después de crear todas las cosas, al séptimo día reposó, descansó. Y no es que Dios se quedó sin fuerzas, porque Él tiene todo poder, es omnipotente, sino que el descanso de Dios es poder contemplar todo el logro, todo lo hecho. Y de alguna manera es el reposo que Dios nos recomienda. Por eso, si hay alguien aquí que le está yendo bien, bueno, tomate un tiempito de poder contemplar y disfrutar esa bendición. Amén. Contemplar y darle gracias. Gracias, Señor, por tu gran bendición. Si Dios te ha dado una casa y estás ahora feliz por esa bendición, bueno, tomate un tiempo y disfrutala. Porque esa es la bendición de Dios, poder disfrutar todo lo que hemos recibido de parte de Él. Ese es un don de Dios, dice su palabra. Es más, muchos están en un estado de maldición, aquellos que no conocen al Señor, que tienen un montón de logros, pero se le ha quitado el placer, una maldición terrible, el placer de poder disfrutar la bendición de todo lo que tienen. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, dice, un abortivo es mejor que él. Le hubiese convenido ni siquiera nacer. ¿Por qué? Porque es una situación terrible. Y cuidado nosotros de no poder disfrutar la bendición de todo lo que Dios nos da. Si por alguna razón notás que Dios te ha bendecido en tu vida, tenés muchas cosas para dar gracias, pero tenés algunos pequeños problemas, algunas pequeñas situaciones, y eso te está haciendo olvidar todo lo que Dios hizo en tu vida y todo lo que Dios te ha dado, bueno, hay algo que está funcionando mal. Quizás el enemigo te está llenando de algunas preocupaciones y te estás perdiendo la bendición de alabar su nombre y darle gracias por todo lo que Él hizo en tu vida. No te desenfoques. ¿Por qué? Porque Él ha derramado bendición sobre tu vida. Amén. Y dale gracias a Él. Va a haber dificultades, pero aún en medio de esas dificultades alabamos a Dios. Esa es nuestra victoria. En medio de la dificultad. Gloria a Dios. Dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Gloria a Dios. Dios es grande.
ahora que esta palabra, esta oración, esta alabanza, la puedas soltar aún en medio de la adversidad. Aún en la galería de la clínica cuando estás en un momento difícil. Aún en alguna situación financiera, económica, que el recurso que tenés, el dinero o lo que tengas que afrontar, no lo puedas hacer y que veas que parece que no va a llegar, bueno, ahí declará la grandeza de Dios. En el momento de dificultad, en el momento en que algún enemigo se levanta o alguna injusticia o algo que estás experimentando, que uno le empieza a preguntar, ¿y por qué está pasando esto? Y esa pregunta, ¿y por qué a mí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Si es la vida también, pero bueno, ese sería un tema más. Pero cuando aún en medio de esa situación, levantar mis manos al Altísimo, Señor, yo alabo tu grandeza y sé que me vas a levantar. Como decíamos el domingo pasado, aún desde el polvo me vas a levantar. La declaración de Job, bueno, en cualquier situación, Dios te va a volver a levantar. Alabá a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estoy seguro que Dios está ministrando y está hablando, porque si hay algo que produce este mundo es por medio de la información, por medio de lo que se dice, es llevar a cualquier ser humano, a cualquier hombre y mujer que está creado a su imagen y semejanza, lo que va a tratar el sistema de este mundo y el diablo, de que nosotros nos rebajemos y perdamos ese lugar. Por eso la humanidad aún llega a decir que venimos del mono, ¿no? Es verdad, dicen que somos... ¿Por qué? Porque trata de rebajar. Nosotros que somos seres creados a su imagen y semejanza, el diablo, no, venís del mono. No, bien abajo, te tira bien abajo, que tu autoestima quede... Que perdamos nuestra identidad de lo que somos. Y somos para Dios seres especiales, creados por Él, con sueños, con proyectos, pero la humanidad, el hombre, se ha deteriorado tanto que aún deteriora su imagen por no creer en Él, por no engrandecer el nombre del Señor. Y a veces, aún los creyentes, en medio de los problemas, el enemigo va a intentar hacernos creer eso, que somos poca cosa, que no somos nada, que no hay nada para nosotros, que estamos excluidos de cualquier bendición, porque va a tratar de que perdamos nuestra identidad de hijo de Dios. Pero ¿saben cómo vencemos, cómo logramos la victoria? Cuando en medio de cualquier situación nosotros decimos, Señor, yo sé que eres grande. Yo sé que eres grande. Y que tu mano está extendida a favor de mi vida, a favor de mi familia y siempre a favor de tu pueblo. Yo sé que eres grande, más allá de cualquier situación que estamos viviendo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a otra palabra. El cántico de Moisés. Acá vemos la vida, Moisés cómo nos enseña a alabar el nombre de Dios. Y dice, y entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Moisés, el líder de una nación, les había dicho a toda su nación, vamos que Dios nos tiene preparada la tierra prometida.
de esclavitud nos saca la libertad. Vienen las 7 plagas, son liberados, ven la manifestación de Dios, ven la grandeza de Dios, ven la grandeza. Y salen. El faraón, bueno, la historia que todos conocen, el faraón les da riquezas, les da todo, váyanse ya. Y salen. Vieron la mano de Dios, vieron cómo Dios los respaldó. Vieron cómo Dios hace la obra. Todo el pueblo de Israel glorificaba a Dios. Salen. Y comienzan a caminar camino a las promesas de Dios y haciendo lo que Dios quería que hagan. ¿Y qué pasó en el camino? Se encontraron con el mar. Se encontraron con el primer obstáculo. El primer obstáculo que no podía llegar a la promesa de Dios, no podían llegar a la tierra prometida. Y bueno, la primera dificultad, primera enseñanza. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque aún en el camino a las promesas nos encontramos con dificultades. Si estás caminando en Cristo y se te están atravesando cosas que inclusive son obstáculos para que no puedas llegar a aquello que Dios te ha prometido, bueno, tenés que estar preparado para eso. Aún en medio de esa adversidad, alaba al Señor. Ahí, Señor, tú eres grande. Pero no solamente eso, el faraón, el que le dijo váyanse, el que le había dado riqueza, el que parecía que estaba ya no se podía ni levantar porque había perdido a su hijo, había perdido a su familia, había perdido, bueno, toda la nación en lamento, se levantó y dijo esto no puede ser. Le agarró una locura bárbara, ¿no? Y entonces salió a perseguirlos. El mar y el ejército egipcio atrás. El mar y el ejército egipcio atrás. El mar y los carros del ejército que no venía a despedirlos. No venía a decirlo, no, venimos a decirle que les vaya bien en su nueva nación. No. No quería que quedara nada, había aires de venganza, de destrucción. Imagínate en manos de ese ejército cómo hubiese quedado el pueblo de Israel. Hubiesen sido exterminados totalmente, no quedaba nadie. Pero ahí es donde se manifestó la grandeza del Señor. Donde Dios siempre se va a glorificar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La vida nos lleva a situaciones en donde nuestra mente nos hace creer, o la situación, la realidad, nos hace creer que no hay salida. Porque en este caso Moisés no tenía salida natural. En medio de su camino estaba el mar y no se podía volver porque venía el ejército. No había salida. Si estás en alguna situación en que parece que no hay salida, quizás no es en todo en tu vida, pero hay algún área en tu vida que parece que no hay salida, es un buen momento para que levantes tus manos al cielo y alabes su nombre. Amén. Si mirás para dónde salgo y no sabés para dónde salir, bueno, levantá tus manos al cielo porque ahí está la salida. Porque Dios se va a glorificar y es la experiencia que tuvo Moisés. Quizás hay algo en particular que te hace pensar que no pueden cambiar, que no puede cambiar esa situación, bueno, levantá tus manos al cielo porque Dios se va a glorificar. Quizás es un diagnóstico médico que el médico te dijo inclusive que te queda poco tiempo de vida y ahí no hay salida, no hay ya tratamiento, no hay medicamento. Levantá tus manos al cielo y glorificá al Señor. La grandeza de Dios se va a manifestar en tu vida. La grandeza de Dios se va a manifestar en la iglesia. Es tiempo de levantar y reconocer que Dios es grande. Amén. Vamos a otra palabra. La alabanza de Josafat, otro rey de Israel, que no se había levantado un enemigo. Eran 3 enemigos. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir 3 pueblos, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.
El poder de la alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El pueblo de Judá, el pueblo que buscaba a Dios, que oraba, junto con el rey Josafat, estaban también en una gran encrucijada. Tenían 3 problemas, no solamente el mar y los egipcios, tenían 3 pueblos que habían rodeado y que tenían también deseos de venganza, de destrucción. Los amonitas, los moabitas y los de la tierra de Seir eran gente muy perversa que anhelaban destruir a Israel. Algo muy parecido a lo que pasa ahora en Tierra Santa, que se quieren destruir. Si uno escucha a los palestinos, ¿qué dicen del pueblo de Israel? No quiero que exista nadie. Y si uno escucha a una parte del pueblo de Israel, no quiero que haya un árabe a nuestro alrededor. No se puede resolver esa situación si no hay intervención divina. ¿Por qué? Porque es intolerancia total, ¿no? Odio total. Bueno, era lo mismo que experimentaba el rey Josafat. Estas 3 naciones no querían vencer a Israel, querían exterminar a los israelitas. Era una cuestión de supervivencia. Querían que Israel dejara de existir. Perdón, Judá dejara de existir. Y acá el rey Josafat sabía lo que se venía. Entonces todo el pueblo de Judá alabó el nombre de Dios. Alabó el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no había forma de ganar esta batalla. No había armas, no había ejército, no había nadie que pudiese vencer a estas 3 naciones. Era imposible, solamente dependía del Altísimo, de la intervención divina. Y Dios los sorprendió, porque dice la historia en este pasaje bíblico que un día se levantaron a la mañana aquellos que habían hecho alianza, habían hecho pacto y se empezaron a desconocer. Los amonitas, los moabitas y los de Seir se empezaron a desconocer. Se desconocieron. Algo muy común que pasa en la humanidad. Gente que un día hace alianza y al otro día se agarra a las patadas, ¿no? Es muy común en este mundo. Bueno, y se mataron entre ellos y el pueblo de Dios tuvo una gran victoria. Aleluya, aleluya. Es obra del Altísimo. Dios va a permitir que nos encontremos en situaciones en que no le encontramos la vuelta. En que, como decimos en este tiempo, se te queman todos los papeles. Si hoy estás en esa situación, levanta tus manos y alaba al Señor. Si se te están quemando los papeles y encontrás que en tu vida hay situaciones que no podés resolver y pensás, y vieron esas situaciones que te levantás a la madrugada, que no podés dormir y te volvés a acostar y a la media hora te volvés a levantar. ¿Por qué? Porque uno trata de hacer algo y no hay forma. Bueno, levantá tus manos, reconoce que tu vida depende de Dios. Tus enemigos se van a pelear entre ellos. O va a ser algo Dios que no entra ni siquiera en tu imaginación, pero Él te va a librar. Reconozcamos su grandeza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora vamos a ver una historia en la Biblia que ya está en el Nuevo Testamento, que experimentaron los apóstoles. En realidad, Pablo y Silas, un apóstol que fue como elegido por Dios, alguien que inclusive era un religioso de religiosos, Pablo, un hombre que era muy severo con la doctrina y la cultura judía, pero conoce al Señor, con la historia que todos conocen de Dios lo tira del caballo, bueno, cambia su vida por completo, a tal punto que empieza a predicar el Evangelio a los gentiles, naciones que no tenían ni idea de Dios, y Dios lo respalda a Pablo junto con Silas y comienzan una obra misionera y comienzan a ir a diferentes ciudades a predicar el Evangelio. Y van a la ciudad de Filipos, ¿no? Una ciudad que había sido fundada por el padre
de Alejandro Magno, ¿no? Una ciudad que, bueno, mucho conocimiento, mucha influencia griega, pero ahí también hay manifestación de Dios. Ahí Dios se glorifica. Y bueno, y ellos siempre buscaban la oportunidad de engrandecer el nombre de Dios y hablar de Dios. Amén. Un idioma que tenemos que todos los creyentes aprender a soltar y a declarar. Si hay un propósito que tenemos en este mundo, los creyentes, los cristianos, es declarar el nombre del Señor. Siempre Dios es grande. Dios es grande. El mundo te va a declarar que no somos nada, que no hay sentido a la vida, que en este mundo solamente nacemos y morimos sin ningún propósito. Nosotros los creyentes declaramos que Dios es grande y que para cada uno de sus hijos Él tiene preparadas cosas grandes. No tenemos otra expectativa. Dios es grande y para tu vida Él tiene preparadas cosas grandes. Amén. ¡Aleluya! Grandes. Gloria a Dios. La cultura griega hablaba mucho de eso, de que había que disfrutar al máximo todo lo que había en este mundo, porque en un día se terminaba y se terminaba todo. Nosotros no. Nosotros creemos que somos seres eternos, que vamos a vivir por la eternidad. Amén. Porque el Señor nos ha salvado. Tenemos salvación por la eternidad. Entonces, ahí Pablo y Silas comienzan a predicar y hay una mujer. Porque en esta historia el impacto no solamente es a las personas, lo que Dios hace produce una transformación económica, un impacto económico. Esta mujer Lidia, que era una vendedora de telas de púrpura, se convierte ella y toda su familia, ¿no? Y bueno, son impactados, son tocados por Dios. Entonces ahí comienza en la ciudad a manifestarse la gloria de Dios, una forma poderosa, empieza a haber milagros, señales. Empieza a haber un avivamiento, un respaldo de Dios sobrenatural sobre estos dos hombres del Señor y empiezan a suceder cosas, ¿no? Y mientras ellos andaban y predicaban, había una chica que gritaba detrás de ellos y le decía: ustedes son grandes hombres de Dios, ustedes son grandes hombres de Dios, son siervos del Altísimo. Y Pablo al principio se ve que lo dejó pasar. Pero después ya perturbaba. Y después, hasta que llegó un momento que le dijo: Satanás, fuera. ¿Por qué? Porque esa chica estaba endemoniada, ¿no? Estaba endemoniada. ¿Por qué? Porque no todo lo que invoca el nombre del Señor es bueno. En este caso había un propósito diabólico, era molestar, perturbar, ¿eh? Es como si yo, mientras predico, alguien se levanta acá y empieza: Jehová es grande, Jehová es grande. Lo que dice es legítimo, es bueno, pero por ahí puede haber una intención, perturbar. ¿Por qué? Porque no se van a escuchar ninguno de los dos mensajes, ninguna de las dos palabras. Eso era lo que pasaba con Pablo. Tenías a alguien ahí a los gritos que no lo dejaba predicar. Y Pablo, que por lo que dice la Escritura, enseguida tenía su carácter, ¿no? Tenía su carácter. Fuera. Y se liberó. Pero esa chica también era producto del comercio. ¿Por qué? Porque adivinaba y era un negocio para algunas personas. Así que eso trajo enojo porque empezó a afectar económicamente la ciudad. Empezó a afectar. Había gente que ganaba plata por medio de ella que empezó a perder ganancias. Y cuando a alguien le tocas el bolsillo, ahí se complican las cosas. Y entonces toda una parte de la ciudad se levanta en contra de Pablo y bueno, y lo denuncian a Pablo y a Silas y lo meten preso. Lo meten preso, ¿no? Los encarcelan. Pero no solamente eso, los castigan con varas. Y no era que en esos tiempos te pegaban 2 latigazos y a la cárcel, no. Te daban como 40 latigazos. Así que Pablo y Silas entraron a la cárcel, imagínate 2 personas azotadas, con varas que le habrán pegado con unas ganas, porque el tema era hacer daño. Pero dice que Pablo y Silas
empezaron a alabar a Dios en la cárcel. Empezaron a cantar de tal forma que todos los presos escuchaban las alabanzas del Señor. Todos escuchaban y ellos empezaron a alabar a Dios, alabaron a Dios, alabaron a Dios, cantaban. Yo calculo que lo que ellos habrán sentido, porque el dolor físico, la injusticia, lo que estaban experimentando, pero el hecho de que levantaron las manos y empezaron a alabar a Dios, cantaban, no sé qué canciones cantaban, no sé si desafinaban o no, pero cantaban y esa canción llegó a la presencia, esa alabanza llegó a la presencia de Dios, esas canciones, y en un momento vino un terremoto que sacudió la cárcel, un terremoto que hizo que las puertas se abrieran. Amén. Las puertas se abren. Y bueno, y los carceleros, el carcelero con los soldados quedaron, es más, el carcelero, el jefe de los carceleros, él sabía que si los presos escapaban, era cuestión de muerte. El jefe de él, un romano, no iba a dejar pasar una cosa así. Así que dice que intenta quitarse la vida porque sabía que estaba todo perdido. Él y los soldados iban a ser pasados todos a degüello. No iban a quedar vivos. Por lo tanto, estaba a punto de quitarse la vida. Y Pablo le dice, no lo hagas porque no se fue nadie. Acá estamos, seguimos cantando. No lo hagas. Y entonces dice que este hombre, el carcelero, viendo la obra de Dios, reconociendo al Altísimo, se postra delante de Pablo y le dice, ¿cómo tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Y bueno, y es ahí donde Pablo hace la famosa declaración, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. El reino de los cielos se acercó a la casa de este hombre de Dios. ¡Aleluya! Pero ¿cómo comenzó la obra? Alabando al Señor. ¿Después de cuándo? Después de haber vivido una injusticia. Después de haber vivido algo que Pablo y Silas no se merecían para nada. Ahora la pregunta, y a veces me pongo en ese lugar, ¿cuál habría sido mi situación? Yo quizás no estaría cantando, hubiese estado en la cárcel, Señor, al final me puse a predicar tu palabra. Estamos acá con los hermanos sirviéndote, mirá el problema que tenemos, ¿cómo puede ser? Librarnos de esto. No, ellos alabaron al Señor, alabaron al Señor. Azotados, así que estarían, porque no era que eran de acero. Pablo ya tenía sus deterioros físicos, ya tenía algunos años, así que estaría tomando algún calmante o no. Estaría, ay Señor, te alabo Señor. Pero no hay una actitud de queja, no hay una actitud de protesta, simplemente alabar a Dios. Aún en medio de la injusticia, aún en medio de la prisión, aún en medio de la adversidad, ellos alabaron a Dios. Y es ahí donde se produce el milagro y es ahí donde viene un gran temblor y es ahí donde hay libertad. Amén. Hermanos, tenemos que alabar el nombre de Dios en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque estamos en una generación de creyentes que siempre esperan el milagro. Por eso si hay algo que llena las iglesias y llena las congregaciones es cuando hablamos de prosperidad. Es cuando hablamos de ungir con aceite para que la vida nos vaya bien. ¿Por qué? Porque la gente lo que busca es calidad de vida. Es más, a veces en nuestras redes, en nuestras células, vemos que a las personas cuando aceptan a Cristo y las cosas no se le mejoran de la vida, se sueltan de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque buscan calidad de vida, resultados. Pero en la generación de los tiempos bíblicos hubo otro nivel de cristianismo, un cristianismo que estaba dispuesto a alabar a Dios aún en medio de la adversidad, aún en situaciones complicadas, aún en la cárcel. Y era ahí donde la manifestación de Dios era poderosa. Amén. Era poderosa.
Y gloria a Dios que Él en este tiempo no nos envía, no permite que estemos encarcelados o que alguien nos tire al circo romano. No está eso. No estamos experimentando martirio, por lo menos en gran parte del mundo. Sí hay algunas naciones que están siendo martirizados los cristianos, que es también un tema para orar. Pero queridos hermanos, nosotros que tenemos la bendición de tener libertad, de tener la oportunidad de poder declarar que Dios es grande, lo tenemos que hacer con mayor confianza, con más pasión. No solamente cuando las cosas nos van bien, sino en medio de la adversidad. Porque ahí vamos a ver la mano de Dios. Vamos a leer esta historia. Dice Hechos 16, leemos algunos versículos. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Vamos a la otra palabra. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Saltamos algunos versículos, pero seguimos. Esto mismo sucedió, hablando de la chica que adivinaba, ¿no? Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó, ¿no? No lo pudo soportar. De tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Amén. Se armó lío. Y alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando, ya presos, ¿verdad? Y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Amén. Esto produce la alabanza. Y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Gloria a Dios. La alabanza. La alabanza. Gloria a Dios. Queridos hermanos, vamos a experimentar grandes milagros como iglesia, pero también vamos a vivir confrontación, adversidades. Que Dios nos libre, pero si en alguna situación por causa de Cristo vamos a ir a la cárcel, si por causa de Cristo vamos a tener alguna persecución, ese es un buen momento para ponernos a alabar su nombre. Y Dios va a producir un gran temblor. Amén. La obra de Dios va a seguir adelante porque Dios es grande. Y todo está en sus manos. Por lo tanto, confiemos en Él. Se levantarán demonios, se levantarán aún pueblos en contra de tu vida, personas que confronten tu fe, tus palabras, pero aún en medio de todas esas injusticias, alabá al Señor y Dios se va a glorificar. Esto produce la alabanza. ¡Aleluya! Cuando uno alaba a Dios, dice, el carcelero pidió luz, pidió algo para iluminar, una antorcha, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Gloria a Dios. El carcelero, un romano. Los romanos no toleraban a los judíos. Eran muy hostiles. Los romanos se veían como seres superiores y en donde ante cualquier confrontación enseguida mataban a los del pueblo de Israel, ¿no? Los mataban. ¿Por qué? Porque ellos tenían dominio total sobre todo el mundo conocido, sobre todo Europa. Ahí ellos tenían dominio total, no podían tolerar ninguna clase de rebelión.
enemigos totales de Pablo y de Silas. Pero Dios toca el corazón de este hombre y cae postrado a sus pies. Y eso no es poca cosa, porque era un hombre de mucha autoridad. Era un hombre que tenía poder sobre la vida y la muerte de Pablo y Silas y de todos los prisioneros. Pero había sido tocado por Dios. Esto es lo que produce la alabanza. No solamente que se te ponga en medio del mar, un ejército, sino que cuando uno alaba a Dios, Dios toca corazones. Amén. Cuando alabas a Dios, cuando exaltás el nombre del Señor y declarás su grandeza, lo que Él hace, Él puede tocar el corazón de tu hijo. Él puede tocar el corazón de tu esposo. Él puede tocar el corazón de tu esposa. De aquel que trabaja en el lugar donde estás trabajando y es hostil, se opone, te confronta. Dios puede tocar su corazón. Amén. Dios puede tocar su corazón. Dios puede tocar el corazón de aquellos que aún hoy son tus enemigos, pero Dios va a tocar su corazón y te van a pedir ayuda, te van a decir cómo tengo que hacer para conocer a Cristo, cómo tengo que hacer para salvarme, cómo tengo que hacer para buscar la bendición. ¿Cómo logramos esto? Alabando el nombre de Dios. Aleluya, alabando su nombre. Gloria a Dios. 5 resultados del poder de la alabanza. 5 resultados del poder de la alabanza. Primero, tenemos libertad espiritual y libertad física. Cuando alabamos a Dios, hay libertad. ¿Por qué? Porque salimos de nuestro estado en donde estamos encerrados en nuestra forma de pensar y cuando alabamos a Dios, que engrandecemos a Dios, ya no confiamos en nuestra humanidad, sino confiamos en Dios. Y es ahí, ese debe ser nuestro lugar. El mundo va a intentar de que aún nosotros que somos hijos de Dios estemos en el lugar de la humanidad, en donde vemos las cosas pequeñas, en donde nos encerramos en el problema. Pero Dios dice, alabame, engrandeceme, exaltame, y nuestra mente comienza a extenderse, a entender que el que hace la obra es Dios. Amén. Por lo tanto, hay libertad física y espiritual. Hay puertas abiertas a todos los presos. Amén. Donde parece que no hay salida, ahí empezamos a ver la salida. Por eso tenemos que alabar a Dios. Si estás en una situación en que no le encontrás salida, alabá al Señor y tu mente se va a extender. Amén. Y va a haber salida. Va a haber salida. En Dios siempre hay salida. Amén. En Cristo siempre tenemos salida. Luego dice, transformación del ambiente. Imagínate ellos azotados, golpeados. Los otros presos que estarían presos por algo. Y esto a mi entender, también el que iba preso en ese tiempo, antes de ir preso, un poco de azote te pegaba. Así que estaban todos azotados, todos presos, había un malestar terrible. Los carceleros, una mala onda terrible. No había onda para nada. Pero ¿qué hizo Dios cuando Pablo y Silas comenzaron a alabar al Señor? Cambió el ambiente. Los que tenían mayor autoridad ahora, a los pies de Pablo pidiendo salvación. Amén. Cambió el ambiente. No, la historia bíblica no cuenta qué pasó con los otros presos. ¿Qué pasó? Pero yo me imagino que un gran porcentaje de esos presos se acercaron a Pablo. Yo de este no me voy, al lado de este me quedo porque acá hay poder, acá hay salvación, acá hay libertad, amén. Acá hay cambio de vida porque hay alguien que alaba a Dios. Entonces se cambia el ambiente. No sé cuál es el ambiente en que te moves. ¿Cómo está el ambiente en donde estás plantado, en donde vivís? Capaz que realmente, porque sabemos que sucede. Hay hombres y mujeres acá que realmente sus hogares son como un infierno.
Están sufriendo mucho, hay peleas, hay violencia, hay discusiones, hay malestar. Y vienen aquí a la iglesia muchos hermanos y hermanas porque algunos nos cuentan y es como un refrigerio estar aquí. Porque luego van a sus hogares y hay otra realidad. Otros en sus lugares de trabajo hay tiempos de mucha hostilidad y bueno, y la pasan mal realmente. Y así en cada lugar donde muchos se mueven hay personas que el ambiente es muy malo. Bueno, lo que el Señor nos alienta a que alabemos su nombre y Dios va a cambiar ese ambiente. Alabá el nombre y magnificá al Señor. Dios va a transformar esa situación por medio de un gran milagro. Alabá al Señor, reconoce su grandeza y reconoce todo lo que Él hace. Y ese ambiente va a cambiar. Dios lo pudo hacer aún en una cárcel. Amén. En una cárcel romana, Dios lo pudo hacer. La historia sigue, porque después, cuando vieron el milagro, cuando vieron que los soldados fueron tocados, cuando vieron lo que Dios había hecho, resulta que los directivos, los gobernantes de la ciudad, se enteraron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, que no le tendrían que haber pegado. Así que cuando se enteraron de esto, dijeron, son romanos, ¿cómo iban a torturar a romanos? Entonces trataron de que, le dijeron, bueno, salgan de la cárcel y váyanse tranquilos. Y ahí Pablo se agrandó. Dijo, yo de acá no me voy. Yo soy ciudadano romano, así que necesito una explicación. Necesito una explicación. Así que hasta los gobernantes no sabían qué hacer ante esa situación. Miren cómo cambió el ambiente de torturarte, de meterte preso, a tenerte que pedir perdón. Porque dice que les pidieron perdón, se disculparon, dijeron esto nunca más va a suceder, le pagaron daños y perjuicios. No, esto no dice, pero bueno, algo le hicieron. Seguramente si le rompieron las prendas, le dieron prendas nuevas. Tuvieron que reparar el daño. Esto es lo que Dios hace cuando Él cambia el ambiente. Amén. Dios va a alabar al Señor y Dios va a cambiar el ambiente que hoy, la atmósfera que hay en tu vida. Dios la va a cambiar. Confía en Él. Confiemos y esperemos en la manifestación de su grandeza. Amén. Y también, salvación para todos los perdidos. Si alguno anda por ahí mirándonos, porque aunque no te des cuenta, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la cárcel, aún con gente azotándote, preso, cuando uno es una persona que alaba a Dios, hay muchos que te miran. Hay muchos que te miran. Vos crees que no, o quizás ni te das cuenta, porque estás con tus problemas, estás con tus batallas, pero hay gente que te está mirando. ¿Y saben qué miran? Están pensando, confía en Dios, habla mucho de Dios, a ver cómo le va. Eso es lo que dicen. A ver cómo le va. A ver, y esperan. Te miran y esperan. Y a ver si lo que dice Dios lo respalda. Y esperan. Pero en donde ven que Dios se manifestó, ahí se te acercan. Ahí se te acercan y te dicen, ¿cómo tengo que hacer para ser salvo? Te pido oración. Ayúdame. Quiero ir a la iglesia. Te miran. Por lo tanto, cada vez que uno glorifica al Señor, alaba al Señor, vemos su manifestación. Dios se manifiesta y por esa causa muchos se acercan al reino de los cielos. Muchos van a buscar la bendición por medio de tu vida. Y luego, victoria sobre los enemigos. Victoria sobre los enemigos. Cuando uno alaba al Señor, aquellos que se levantaron en contra de tu vida van a ser avergonzados. Y vas a tener que inclusive orar que Dios salve sus vidas. Como en este caso el carcelero, y así muchos. Personas que antes eran enemigos, hoy son transformadas. Quizás es tu suegra, quizás es un familiar, alguien que se ha levantado en contra de tu vida, alguien que se ensañó por algo en particular. Alaba al Señor. No te esfuerces en aclarar tanto y en seguir discutiendo. Alaba al Señor. Dios va a tocar ese corazón. Y ese familiar, ese amigo, un día se va a acercar y te va a decir, ¿cómo tengo que hacer para ser salvo?
Gloria a Dios, alabamos su nombre, amén. Alabamos su nombre. Aleluya. El Señor es poderoso. Vamos a hacer una declaración de fe en esta mañana. Vamos a declarar que cuando alabamos su nombre tenemos victoria. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios busca gente que abra su corazón delante de Él y le diga, Señor, yo bendigo tu nombre. Más allá de la situación que podés estar viviendo. Podés estar en un momento de mucha victoria, podés estar en un momento que hasta estás como en una cárcel, oprimido, te estás ligando todos los azotes, tenés el mundo en contra, pero Dios te dice, seguí alabando mi nombre. ¿Por qué? Porque Él se va a glorificar. Él te va a mostrar su grandeza. Amén. El Señor se va a manifestar. El Señor se va a manifestar porque es grande y hace grandes obras, hace grandes milagros sobre nuestras vidas. Si estás en una situación en que parece que no hay salida, alabá al Señor, alabá el nombre del Señor y aún Él va a producir un temblor de tal forma que las puertas se van a abrir. Las puertas se van a abrir y el nombre de Dios va a ser glorificado. Esa es nuestra confianza. Por eso vamos a declarar en esta mañana, como iglesia, amén, como centro cristiano, declaramos que nuestra alabanza tiene poder para romper cadenas, para sacudir cimientos de toda prisión, para poner libertad a los cautivos, para transformar las tinieblas en luz y las derrotas en victoria, al único que es digno de recibir toda la gloria, honra y honor, sea nuestra adoración por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor.